Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Eh, Tengo una mesa que es realmente interesante. A mí, he tenido el placer de escuchar y ver en persona a los dos anteriores ponentes, que he leído mucho sobre ellos y valoro mucho su trabajo. Y me parece muy interesante todo lo que han comentado en su mesa anterior, al igual que, bueno, todo lo que viene haciendo la Asociación Retina Murcia, que además les felicito por celebrar en este año 2023 su segundo Congreso Internacional. Ahí es poco para una entidad de pacientes. Mi nombre es Pedro García Recover, voy a presentar esta mesa que lleva por título algo que me parece fabuloso y que creo que de una forma u otra a todos nos afecta o nos repercute. Lleva por título Actualización, Investigación y Tratamientos. O sea, yo creo que a todos nos interesa la investigación y los tratamientos y, por supuesto, el conocimiento que hay alrededor de ellos. Así que me parecen muy interesantes el resto de mesas, pero a mí esta me parece brillante. Así que os agradezco este contenido. Vamos a tener una mesa en la que vamos a pivotar en distintas partes del mundo. Vamos a estar aquí en Murcia, pero también vamos a estar fuera, así que os invito a que os quedéis. Como os decía, os doy las gracias por estar presencialmente y también de forma híbrida vía Zoom. Por lo tanto, buenas tardes a todas las personas que están conectadas al otro lado. También buenos días a todos los que nos están siguiendo y viendo desde América Latina. También damos la bienvenida, las boas-vindas a los amigos de Brasil, de Portugal, and of course, thank you so much for connecting for this second International Congress organized by Retina Murcia Organization. Como os decía, presento ya a los ponentes, algunos presencialmente y otros al otro lado de la pantalla. Vamos a tener a don Carlos Mendoza Santiesteban. Él es oftalmólogo, él está ubicado en Miami o Miami. Él trabaja en la Bascom Palmer Institute. También tengo conmigo, en este caso a mi izquierda, a la doctora Blanca García Sandoval. Ella trabaja en la Fundación Jiménez Díaz. Ella es oftalmóloga y desde el año 1991 trabaja con la doctora Carmen Ayuso, alguien que todos valoramos y apreciamos. Y en este momento es la persona que más sabe sobre el gen RPGR. De hecho, es la directora del ensayo clínico en fase 3 para esta mutación. Y vamos a ver la experiencia 365 grados desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista del paciente o la persona afectada en este caso. También nos acompaña vía vídeo la doctora María Avellanas. Ella también es colega de la doctora Blanca García en la Fundación Jiménez Díaz. Y tenemos también, en este caso a mi derecha, a don Enrique Invierno Enrique Invierno, conocido en los ambientes, Enrique Bernal, que él es una persona afectada por el gen RPGR. Si te parece bien, Quique, cuéntanos tu trayectoria, tu camino desde que pues, comenzaste a perder visión, tuviste tu diagnóstico. En fin, creo que muy bien. Es muy interesante conocer tu punto de vista. Ok, muchas gracias, Pedro. Hola, muy buenas tardes a todos, tanto aquí en la sala como a la gente que nos está escuchando desde casa. Lo primero que me gustaría expresar es pues, mi auténtica emoción por estar en una mesa en la que se va a hablar de un ensayo clínico para retinosis pigmentaria, en este caso basado en el gen RPGR asociado a X, que por casualidad es el que yo tengo. Bueno, primero de todo presentarme, yo soy Enrique. Normalmente yo cuando estoy delante de un micrófono estoy con una guitarra encima y suelo ser Enrique Invierno. Hoy estoy de paisano, como Clark Kent, sin guitarra y soy Enrique Bernal esta vez. No estoy muy dado a hablar, estoy más dado a cantar, pero en este caso os voy a contar un poquito lo que ha sido mi experiencia desde que fui diagnosticado con esta enfermedad. Pues yo desde pequeño, pues bien pequeño, cuando tenía 2 o 3 años, pues era un niño normal, que hacía las cosas normales de los niños, pero empezaron a ver en mi familia que yo tenía algunos problemas extraños cuando
llegaba la noche o estábamos en situaciones de oscuridad. Este fue el primer síntoma que dio la cara ante mi enfermedad. Nadie conocía de qué se trataba, me llevaron a diversos especialistas donde pues, en muchos casos no sabían de qué se trataba. Quizá incluso decían que era que era un niño que no estaba atento, despistado, o que se pasaría con el tiempo, hasta que con la edad de 5 o 6 años esto fue, bueno, se fueron dando cuenta que esto era habitual, era una cosa diaria, y al final dimos con un médico aquí en Murcia, un especialista, un oftalmólogo, que nos dio el nombre. Tuve la suerte de que fui diagnosticado muy joven, hace muchos años, en aquellos primeros 80, con las dos palabras, estas extrañas, sobre todo en aquella época para mi familia, que eran retinosis pigmentaria. No le supieron decir más, que era una enfermedad degenerativa de la visión, que iría perdiendo visión con el tiempo. No sabían cómo sería la evolución, pero que posiblemente acabaría en ceguera, pero tampoco podían hacer mucho más, por lo que mi familia tampoco pudo tomar cartas en el asunto, porque no había ningún tipo de tratamiento ni ningún seguimiento hacia la enfermedad. Yo he hecho una vida totalmente normal, como niño, he estudiado en colegios. La única discapacidad que yo podía tener era nocturna durante muchísimo tiempo, y bueno, fui creciendo, y yo casi no era, prácticamente yo no era consciente de que tenía esta discapacidad, porque yo hacía una vida normal con mis amigos en el colegio, estudiaba normal, leía normal, veía todo normal, y claro, pues cuando eres un niño pues no tienes la vida nocturna que tuvo el niño luego cuando se hizo rockero, más mayor, que ya fue, sobre todo al principio, en la pubertad, fue cuando empecé a darme cuenta de cositas que no eran como las cosas que me pasaban a mí no eran las cosas que le pasaban a mis amigos. Cuando llegaba la noche, yo era como un vampiro inverso, que en vez de salir se iba a casa, el primero, antes de que se hiciera de noche. Los primeros pubs, yo decía, ¿qué coño ha pasado aquí con la luz? Que no veo una leche. Y los chicos que iban conmigo, pues decían, no pasa nada. Y yo decía, no pasa nada a ti, a mí sí. Era todo muy extraño. Las primeras situaciones adversas fueron aquellas de la adolescencia. Bueno, al final la negación en estos casos es una de las estrategias. Vas negando que te pasa algo. Yo negaba que me ocurriera algo, algún amigo me hacía comentarios. Es que vemos que tienes problemas, es que vemos que te paras o que no operas con una facilidad como nosotros. Pero bueno, yo cambiaba de tema y seguía mi vida normal, aunque algo se iba cociendo por dentro de mí, obviamente, de que algo no estaba funcionando bien. Recuerdo también los primeros síntomas de la carencia de campo visual, del campo visual reducido. Pues no sé, en situaciones, pues ahora un poco irrisorias, como ponerte a jugar el futbolín y que te metieran todos los goles, porque se te iba la bola. Y los colegas decían, joder, tío, no te enteras, no juegas bien a esto. Digo, no, es que lo mío es otra cosa. Yo he simultaneado toda mi vida los estudios con la música, desde que era bien joven. Mis primeros grupos, yo tocaba el piano, yo era pianista. Actualmente soy, bueno, en el escenario soy guitarrista y cantante, soy compositor, multiinstrumentista. En aquella época era pianista, y recuerdo que yo tocaba el piano en una banda de rock, y bueno, todo iba bien. Todo iba bien hasta que una noche nos contrataron para tocar en una sala más grande de las que estábamos habituados a tocar, y había focos en el escenario, y bueno, todo bien, había focos, perfecto. Para mí no había ningún problema, veía el teclado perfectamente. Pero entre canción y canción, los técnicos de sonido, que son unos cabrones, suelen
apagar la luz, ¿vale? Hasta que empieza la siguiente canción. Y ahí me tocaba a mí empezar la canción con el piano. Pues ahí lo intenté, porque en aquella época, bueno, un buen pianista sabe tocar el piano sin luz. Yo no era un buen pianista, de hecho aún no lo soy. Pues yo empecé a intentar tocar mis acordes y me salió una preciosa canción jazzística, que no sé dónde la saqué, pero no di ni un jodido acorde esa noche al empezar esa canción, hasta que se encendió el primer foco y pude realizarlo. Luego el cantante me dijo que le dieron ganas de acercarse con un mechero a iluminarme el teclado en ese momento. Le dije, eres muy gracioso, pero no hacía falta. Esa fue la última noche que toqué el piano en directo. Lo cambié por la guitarra. Luego descubrí que también sabía cantar y bueno, la evolucioné en otra rama rockística distinta. Con respecto a la universidad, hice mi vida también normal. También negando, a mí no me pasaba nada. Me pegaba trastazos de vez en cuando con una farola o con una señal de tráfico, pero a mí no me pasaba nada. Luego conocí a mi chica, que está aquí esta noche, y ella decía, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Ella sabía que algo pasaba, empezó a investigar y un buen día, pues empezando a informarse en aquella primera internet, pues esto de los años 2000 y pico, y dio con una asociación de una enfermedad que ella sabía que yo tenía en Murcia, y sin decirme nada, ella se acercó a esa asociación y se puso en contacto con personas que encontró allí. Encontró a un tal David. Había un tipo allí que estaba un poco perdido también, que decía que le dijeron, ¿tú eres el presidente? Y dijo, sí. ¿Y cómo que eres el presidente? Porque he ido, lo estaban cerrando y me han dado la llave de esto. Y pues ahora el presidente soy yo. Y bueno, pues, por cierto, David, estate atento para hacerme preguntas ahora. Y bueno, en fin, ella empezó a informarse con la asociación, me estuvo hablando. Yo al principio estaba muy cerrado, pero al poco tiempo tomé la mejor decisión de mi vida, que fue acercarme a esa asociación, donde conocí a gente que tenían el mismo problema que tenía yo, que yo creía que era el bicho más raro del universo, y de repente me encontré que había muchos bichos raros como yo también. Y entonces empecé a ver que esto, bueno, te animaba a hablar con gente que había sufrido lo mismo que tú. Y bueno, encontré la Asociación Retina Murcia, que fue pues un oasis en medio de un desierto, un oasis que ha ido creciendo, cada vez hay más palmeras y más dátiles, cada vez estamos consiguiendo más cosas. De verdad que es un gusto pertenecer a esta asociación, haber conocido a David, bueno, a David y a todos los amigos de la asociación, que si me supusiera ahora a decir los nombres sería imposible. María se tendría que ir a su casa sin poner el vídeo. En fin, mi loa es en este caso a la Asociación Retina Murcia, que nos ha puesto en el camino a todos de conocernos, de ponernos en contacto nuestros problemas, de saber que no se acaba el mundo con esto y luego de conseguir hacer un congreso en el que estamos siendo informados de todo. Esto hace 15 años no había nada absolutamente, teníamos un muro delante, ahora todo lo que tenemos son puertas, unas están más abiertas, otras no tanto, pero todas te van a terminar abriendo. Y bueno, y me gustaría terminar, ya termino Pedro, lo siento, soy una cotorra, diciendo que aquel tipo que lo negaba todo, irónicamente hoy está sentado en una mesa donde hay una doctora que está estudiando mi enfermedad, mi mutación genética, y donde tengo una esperanza para el futuro, espero que no sea muy lejano, que ya vamos teniendo una edad también, aunque los rockeros nunca mueren, dicen, pero bueno, algún día llegará el momento. Pero bueno, confío, tengo toda mi fe en vosotros y en tantos ensayos clínicos que hay, y yo os he hablado de mi pasado y espero que ella ahora os hable de mi futuro. Muchas gracias. Sí, señor, muy bueno. Muy bueno. Pues vamos a introducirnos ahora con el vídeo de la doctora María Avellanas, colega de la doctora Blanca García en la Fundación Jiménez Díaz, en ese interior
que no podemos ver porque es muy chiquitito, es muy minúsculo, pero que tanto una doctora como la otra van a empezar a desgranar. La primera en este vídeo, que dura unos 10 minutos, y a continuación ya aquí la doctora García. Así que, Juan Laureano, cuando tú quieras. Un segundo, Pedro. Nada, modo de introducción, quería deciros que esta primera parte, María Avellanas, es lo que ella va a explicar, que es Study Coordinator, de manera que es la optometrista que de primeras es la que va a estar en contacto con el paciente y encargándose de pequeños detalles, de manera que me parecía bueno que ella introdujese el tema y luego a continuación ya sigo yo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Avellanas y realmente soy optometrista, pero actualmente me dedico a la coordinación de ensayos clínicos de oftalmología en el Hospital Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Mi trabajo combina una parte muy especial de la atención al paciente y de la gestión, y por eso hoy quiero hablar de la experiencia que supone trabajar en ensayos clínicos. Lo principal y más importante para que esto funcione es el equipo humano que hay detrás. Es realmente equiparable a una cadena de producción, donde cada una tenemos nuestra misión y todas son igual de importantes, para que un ensayo sea un éxito y pueda cumplir los objetivos para los que se diseñó. Como sabéis, un ensayo de investigación se lleva a cabo para evaluar el efecto de un medicamento o de una intervención biomédica. Y para llegar a los ensayos clínicos de fase 3 hay que pasar por distintas fases previas. En primer lugar están las experimentaciones preclínicas y en animales. El primer tipo de ensayo es el de fase 1, que está especialmente diseñado para evaluar la seguridad, puesto que es la primera vez que se usará el medicamento en seres humanos. La siguiente fase, la fase 2, tiene como objetivo averiguar la dosis efectiva del medicamento, aunque esta fase sigue sin estar focalizada en ver un efecto clínico del mismo. Se buscan algunas señales de eficacia. A menudo la fase 1 y la fase 2 ocurren simultáneamente, y en los de fase 3 tienen como finalidad evaluar la eficacia y en principio no hay una diferencia entre las dos ramas de tratamiento. El nuevo tratamiento de estudio debe compararse frente al tratamiento aprobado que exista para la enfermedad. Sin embargo, en el caso de las retinopatías hereditarias, puesto que no existe normalmente un tratamiento para la mayoría de ellas, lo normal es que se comparen con placebo. Y finalmente, los estudios de fase 4 son los estudios previos a la comercialización, donde todos los pacientes incluidos reciben la medicación a la dosis que ha resultado más eficaz en la fase 3. Uno de los ensayos clínicos en los que estamos trabajando actualmente y mucho es para tratar la retinosis pigmentaria asociada al gen RPGR. La puesta en marcha de un ensayo clínico lleva mucho trabajo burocrático, reuniones, papeleo y sobre todo certificaciones. Las optometristas, las fotógrafas, el material, las consultas, la iluminación, absolutamente todo tiene que cumplir el protocolo y seguir las directrices que marque el sponsor. Se trata de demostrar que el personal y el centro cumplen con todos los requisitos que piden desde la dirección del ensayo y que todos los aparatos, las fotógrafas que capturan las imágenes, tal y como se requiere el manual. Para esto, por ejemplo, hay que subir todas las imágenes a una plataforma online. Igualmente, otras pruebas como el campo visual, incluso la agudeza visual, se toman en condiciones muy específicas para que puedan ser replicables. Y para todo esto se realizan exámenes in situ o por videollamada, que además hay que ir renovando cada cierto tiempo. Comenzamos nuestro camino en este ensayo en 2020, con un ensayo que realmente era un pre-screening. Esto es un pre-reclutamiento de pacientes, realizando una campimetría, como veis en la imagen, con el campímetro Octopus, y un test genético tomando muestras de saliva. Queríamos seleccionar el mayor número de pacientes que potencialmente cumplieran los criterios para después acceder a la medicación que propone Syneos Health. Después llegó el momento de seleccionar a los pacientes, que podrían participar en las siguientes fases y acceder al tratamiento. La verdad es que, a pesar de la preselección que habíamos hecho durante unos meses, nos resultó más difícil de lo esperado
conseguir incluir a nuestros pacientes. En aquel momento teníamos unos 15 posibles candidatos y mucha ilusión. Sin embargo, de aquellos 15 solamente consiguieron cumplir con todos los criterios de inclusión 4 de ellos, más o menos. Esto ocurre porque los criterios de selección suelen ser muy estrictos, ya que intentan seleccionar un grupo específico de pacientes en los que la medicación puede ser más eficaz o en el que es más fácil medir un efecto de la misma. A menudo, para confirmar los criterios de inclusión, las compañías se sirven de centros de lectura de imágenes, los Reading Centers, para confirmar de una manera objetiva el cumplimiento de los criterios de inclusión. Igual que para certificarnos, como he comentado antes, ahora es el paciente el que tiene que demostrar que cumple con todos los criterios. Y cuando un paciente no cumple tan solo un criterio, es la parte más fea de los ensayos, sin lugar a dudas. Cuando no hay más remedio que comunicar al paciente que queda fuera. Los criterios de inclusión son muy variables de un ensayo a otro, pero esto es como pasar un examen en el que hay que sacar un 10 y un 9, aunque sea muy buena nota, no es suficiente. Y aunque obviamente la decepción que sufre un paciente cada vez que no puede ser incluido es la mayor de todas, nosotras compartimos esa decepción con ellos y dar este tipo de noticias, la verdad es que es realmente duro y una no llega nunca a acostumbrarse. Bueno, a lo que iba. Teníamos pocos pacientes y nuestras expectativas eran mucho mayores, de forma que en aquel momento comenzamos a hacer revisiones de bases de datos de familias y pacientes afectos, pidiendo la colaboración de muchas compañeras. Obviamente, gracias al potente departamento de genética con el que contamos en nuestro hospital, y de esta forma, y también gracias al boca a boca de nuestros propios pacientes, que nos facilitaron el contacto también de otros parientes, conseguimos ampliar mucho el radio de búsqueda y actualmente tenemos pacientes de Madrid, Barcelona y Alicante. Por eso es importante recordar que en los ensayos clínicos existen gracias al complejo trabajo de equipo entre distintos servicios y departamentos. Aparte del servicio de oftalmología, en los estudios de retinopatías hereditarias es fundamental el papel del servicio de genética, como acabamos de comentar, para encontrar a los pacientes, revisar las bases de datos, etc. Igualmente es necesaria la colaboración del servicio de farmacia, que es el que guarda y prepara la medicación. Y en caso de nuestro hospital también contamos con una unidad de ensayos clínicos, que es fundamental para la obtención y el procesado de muestras. Como veis aquí en la tabla, recoge los tiempos estimados para cada una de las pruebas. Al final, el paciente entra a las 8 de la mañana y termina saliendo, en el mejor de los casos, a última hora. No siempre se tienen que realizar todas las pruebas que se ven en esta tabla, pero sí la mayoría. Lo que haciendo una combinación de ellas podéis imaginar fácilmente que el paciente pasa una media entre 6 y 8 horas con nosotros, de una prueba a otra. Además de todo lo que hemos visto, todas estas pruebas llevan impresos, documentos que rellenar, hay que completarlos, escanearlos, subirlos a la plataforma donde nos dicen si son válidas o no, las OCTs, los campos visuales, las imágenes, en definitiva, todas las pruebas. Y ver que cumplen con el protocolo y con los criterios que nos piden. En algunas ocasiones incluso hay que volver a repetirlas y volver a enviarlas. Una vez más, gracias a la disponibilidad de nuestros pacientes y de nuestro equipo que trabaja tantas horas extra como sea necesario, conseguimos finalmente que 16 pacientes en el breve espacio de 2 meses realizasen las pruebas de selección. Esto parece poca cosa, pero no sé si conocéis la película de las 12 pruebas de Asterix. Está basada en las 12 hazañas de Hércules, pues fue algo bastante parecido. Y como comentaba antes, muchos se quedaron en el camino. Y curiosamente, por subrayar uno de los acontecimientos que más nos sorprendió, la gran mayoría quedaba excluida tras la realización de un laberinto que evalúa la capacidad de desenvolverse en un entorno con poca luz y lleno de obstáculos en un tiempo determinado. Para colmo, este laberinto no se autorizó en España, de forma que todos nuestros pacientes tienen que viajar a Gante para realizar esta prueba. Y fue una de nuestras primeras grandes decepciones, porque para muchos más de los que habíamos imaginado quedaron excluidos. Y aún a día de hoy no tenemos una explicación lógica, porque es uno de los criterios que no dependen de nosotros, sino de un evaluador externo. Bueno, a pesar de esta y algunas dificultades, conseguimos incluir 7 pacientes que han llegado a la fase quirúrgica del ensayo, de los cuales 6 ya están operados, de los 2 ojos, y han recibido el tratamiento. De hecho, como dato interesante, somos el segundo centro del mundo en reclutamiento de pacientes y el primero de Europa.
Ahora en nuestro departamento tenemos bastantes ensayos en marcha y algunos más están por venir. La verdad es que lo mejor de los ensayos clínicos son los pacientes. En cualquier puesto sanitario lo es, o esta es mi opinión. Pero en este caso, la relación del profesional con el paciente durante un ensayo es mucho más estrecha que en la práctica clínica habitual. Al final estamos en permanente contacto para la organización de visitas, que parece cosa fácil, pero coordinar los calendarios del hospital, de los profesionales, de los pacientes, la vida familiar de todos ellos y siguiendo las directrices que manda el protocolo a veces es un verdadero Tetris. Y después de atravesar juntos todas las fases de un ensayo, terminamos por ser casi como una familia. Por esto, entre otras cosas, pienso que los pacientes son una pieza clave en sí misma para que otros ensayos puedan desarrollarse, porque aportan una paciencia infinita y unas ganas que hacen que cada día queramos seguir trabajando para mejorar. Con esta última diapositiva quería dar las gracias a los pacientes y a todo el equipo que hace posible que todo esto se mantenga en pie. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y siento no haber podido estar en persona. Espero que la próxima vez sea posible. Muchas gracias. Pues gracias, mil gracias a ti, María Avellanas, por este vídeo, por explicarnos este recorrido que va a continuar la doctora Blanca García, que como os decía antes, trabaja en la Fundación Jiménez Díaz, es oftalmóloga y dirige el estudio para el gen RP-GR en fase 3. Así que, doctora García, Vale. es un momento, está en el atril. Hola, se me oye, vale. Buenas tardes a todos. Sí. Muchísimas gracias, David y el resto del comité organizador por este preciosísimo encuentro. Me encanta ver aquí un montón de personas jóvenes porque ahora mismo, o sea, esto lo que tenemos que hacer es contagiar a toda la gente que no sabe de las dificultades que había antes, no tienen ese estigma que tenemos los oftalmólogos viejos de decir, ah, esto no tiene tratamiento, ¿para qué está usted aquí? No, eso ya se ha roto. Entonces, el hecho de ver estas caras jóvenes es un estímulo muy grande y desde luego el estímulo principal de que yo esté aquí, de que todos estemos y un saludo enorme de parte de la doctora Ayuso, son los pacientes. Me he quedado impresionada de tu testimonio, Enrique o Quique. Muchísimas gracias. O sea, he oído esta versión tuya y la he seguido porque como llevo ya, mi hijo tiene 34 y yo empecé de R2, que fue cuando tuve mi primer hijo con esta patología. Entonces he visto a mis niños hacerse adolescentes y oír ese mismo discurso de negación de la realidad, de montar en moto con un campo de 10 grados, de no quererlo compartir con la pareja, de sentimientos de culpabilidad, etcétera, etcétera. Y entonces pues es precioso oírlo así en público con tanta humildad y tanta llanura, porque de verdad en eso es donde reside el estímulo y tiene sentido cualquier esfuerzo. Bueno, pues yo aprovechando el ensayo clínico, que es uno más, o sea, hay muchísimos y hay muchos y son todos muy esperanzadores, pero aprovechando este, que es el que yo conozco, pues quería hablaros un poco de los ensayos clínicos. Solamente el título de esta mesa ya a mí me alucina y me viene alucinando de las últimas veces que he participado en encuentros, y es que podamos poner la palabra tratamiento. Es decir, a ver cómo progreso yo en esto. Para darle a la siguiente, que no tengo aparatillo, como... A ver, en esta, vale. Que sea más fácil a este, ¿no? Con... Aquí. Vale, perfecto. Pues esta ha sido la evolución de las distrofías hereditarias de la retina. De primeras era solamente un diagnóstico clínico, vale, el paciente tenía pigmento y ya decíamos una retinosis pigmentaria. Así que llegamos a los años 90 y fue el boom con la primera mutación en rodopsina y de repente era todo lo que había sido antes nada más que descripción oftalmológica
cobra protagonismo los genetistas y todo es genética. Un galimatías que no hay quien lo entienda para los oftalmólogos. Y ahora ya nos encontramos en los inicios del tratamiento. ¿Y qué hay debajo de todo esto? Debajo de todo esto lo que hay es investigación. Y lo que ocurre después de la investigación es que hay resultados, como puede ser el Luxturna, que es nuestra buque insignia, ¿no? O sea, es ya el primer tratamiento comercializado de terapia génica para tratar un tipo especial y muy agresivo de retinosis pigmentaria, la que está asociada al RPE65, que produce un fenotipo de amaurosis congénita de Leber muy precoz, o sea, es una aparición muy precoz, o retinosis pigmentaria precoz. Bueno, pues hay varios tipos de estudios. Tenemos unos estudios retrospectivos. Nosotros empezamos a hacer hace tiempo uno en Stargardt. Y era coger las historias antiguas y mirar qué había pasado con esos pacientes. Es también muy interesante, sobre todo si tenemos recogidos bien los pacientes. Y hay otros estudios que son prospectivos. Son estudios observacionales en los que ya decimos, vale, a partir de ahora, cada vez que venga un paciente le vamos a medir esto, esto y esto. Con lo cual no se nos olvida medir nada y luego podemos sacar muchas mejores conclusiones en los prospectivos. Y luego ya están los que no son puros estudios, porque estudiar es observar, sino que ya son ensayos clínicos propiamente dichos. Es decir, yo voy a ensayar una cosa y a ver si me da resultado. Esto puede ser, bueno, es una terapia, una medicación oral, como hicimos un ensayo clínico hace poco en la Fundación Jiménez Díaz con Emisustat, que es una sustancia oral para el tratamiento del Stargardt, porque este fármaco justo modula, hace como que el ciclo visual, o sea, inhibe una enzima, que es una enzima crítica, la proteína 65, que ralentiza, o sea, hace como que el ciclo visual vaya más lento, de manera que no se produzca tantos productos detritus que son los que causan la patología en el Stargardt, ese depósito de cosas tóxicas. No es otra manera. ¿Qué pasa? Que esto es como un poco como la aspirina. O sea, la aspirina me quita el dolor de pies y el dolor de cabeza. No va, aquí en este caso se trataría de, bueno, voy a consumir menos tabaco para que no se me acumule en los pulmones. Pero para si quisiéramos curar lo del tabaco sería no fumar, ¿no? O sea, ir a la raíz. Pues en esto sería así. De manera que acabamos también en la terapia génica, que sí que va a ir a lo que es la raíz del problema, intentar solucionar el problema de raíz. Pues estos ensayos clínicos de terapia génica, ¿por qué se plantean en unas mutaciones y en otras no? Primero, pues claro, si es una mutación muy poco frecuente, pues son más raras. Dentro de lo raro es ya lo rarísimo. Por ejemplo, mutaciones en ABCA4 hay un montón y las de ENCEP90 son muy raras. Pero, por ejemplo, RPGR, que es de la que voy a hablar, pues es que es de las más frecuentes porque son hasta el 10 al 20% de la retinosis pigmentaria y dentro de las ligadas al sexo son hasta entre el 70 y el 90. Segundo, el tipo de herencia, pues es más abordable las recesivas porque es una terapia de edición génica, se corta en la parte que está mal, se pone la buena y así empieza a funcionar. En realidad yo a mis pacientes les explico que esto de la terapia génica lo que pasa es como en una fábrica de zapatos. O sea, el ADN es el molde. Entonces, si yo tengo un molde defectuoso con una muesca, pues la proteína, que es el resultado de ese ADN, todas me van a salir con esa muesca. Todos los zapatos van a salir defectuosos. A la que podemos corregir ese molde, entonces todos los zapatos nos van a salir bien. Y la manera de corregir el molde, en este caso, es estos virus o estas nanopartículas, en el caso de los virus los modificamos para que no nos causen otros efectos, se meten en el núcleo y cambian ese ADN patológico por el trocito malo por el bueno. De manera que, como ya sabemos que un gen codifica una proteína, o sea, un molde hace un zapato, pues puede que sea un zapato de correr o un zapato de tacón. Puede que sea una proteína de las que llevan oxígeno, llevan alimento a la célula, o sea, una proteína que hace la pared de la célula, estructural o funcional. La cosa es que al final funcione. Luego también van a depender los ensayos clínicos un poco de dónde se exprese el gen. Expresarse el gen es donde actúa
la proteína que codifica. Puede ser solo en el ojo y hay otros genes que no, que es en todo el cuerpo. Pues claro, a la hora de estudiar un gen que de repente es ubicuo en todo el cuerpo, pues también para los efectos secundarios y demás es más peligroso. Luego también, dependiendo del tipo de gen o tipo de mutación, pues hay unos que serán más fáciles y otros más difíciles. O, por ejemplo, el tamaño. Los genes largos serán más difíciles. Pero todo esto, a nosotros, lo que nos interesa es que las industrias farmacéuticas no seleccionen, que hagan todos, ya sean largos o cortos, ya sean difíciles o no, ¿no? Pero bueno, es para que tengáis un poquito la explicación. Y luego ya voy a hablar un poquito de algunas características de los ensayos clínicos. Por ejemplo, ya lo ha dicho María, lo que son los casos 1 y 2. O sea, las fases 1 y 2, que donde vamos a ver si un medicamento es seguro, pues para casos que ya estén avanzados, porque si se produce un problema, el paciente ya ve muy poquito, pues no se va a fastidiar más. Pero si yo lo que quiero ver es si el RPGR, pinchándole debajo de la retina, mejora, tendré que tener un paciente que tenga capacidad de mejorar, porque si ya todas sus células están muy dañadas, la capacidad de respuesta a lo mejor es más limitada y no lo veo. Eso no significa que luego no se pueda aplicar también en casos muy avanzados, pero como ensayo tiene que ser en esos pacientes intermedios. Y también, claro, cada ensayo, no os creáis que cada ensayo tiene las mismas pruebas. O sea, cada paciente que participa en un ensayo, a unos les toca hacer como, pues no sé, digo que está haciendo poco un FST, o a otro le toca hacer una campimetría adaptada a la oscuridad y el otro le toca un electroretinograma. Son diferentes. Respecto a los niños, que en general van a ser, claro, los más beneficiados porque se va a empezar cuanto más pronto este tratamiento. Sin embargo, en los estudios no se suelen empezar con niños, ¿vale? Sino están ya cuando las fases del ensayo clínico está más avanzada. Y luego, pues ya que hemos hablado tanto de enfermedades raras, lógicamente, pues la unión hace la fuerza. Entonces, o nos unimos y cogemos a poquitos pacientes raros de cada mutación o no hacemos nada. Por ejemplo, en el RPGR son 30 países, bueno, 28 países entre Europa y Estados Unidos, ¿vale? O sea, por poneros un ejemplo. Pero también ya alguien ha hablado de que no siempre salen las cosas. Un ensayo clínico es como una tesis doctoral. Tú lo pones a hacer ahí y puede que sea que sí o puede que no, que verdaderamente pues no mejore. Y a veces empieza un ensayo y como no da resultado, otro que estaba planteado de manera similar, si el otro que es parecido no ha ido para adelante, pues se dice, vale, este lo paramos también, ¿no? O sea, hay muchas cosas entre medias. Y bueno, ¿cómo se participa en un ensayo clínico? Pues los centros tienen que tener experiencia y las empresas farmacéuticas, que son las que tienen el dinero para poder hacer eso, ya llevo 10 minutos, vale, pues voy rápido, tienen que seleccionar de estos centros y ver si tienen los pacientes suficientes. Entonces, eso es a nivel de farmacéuticas y a nivel de oftalmólogos, pero ¿qué pasa a nivel de pacientes? ¿Cómo puedo participar en un ensayo clínico? Pues claro, no puede ser que si voy una vez al año al oftalmólogo y preguntarle, ¿hay algún ensayo clínico para mi mutación? No, yo creo que para eso están ayudando un montón las asociaciones y los propios pacientes, en la medida de lo posible, hay páginas web donde se actualiza los ensayos clínicos porque hay como obligación de una vez que se empieza un ensayo clínico de cargarlo en estas páginas. Simplemente poniendo clinical trials en la web, pues sale una es de la OMS y la otra es de clinicaltrials.gov, que vienen todas los ensayos clínicos que están en curso y también los que ya se han terminado, etcétera. Este es un ejemplo de un ensayo clínico que hicimos en la Fundación con una mutación de un USHER1. Eran pacientes que tienen retinosis y además no oyen, hipoacusia, ya lo sabéis. Y este ensayo también multicéntrico, que está promocionado desde Nápoles, pues se ha terminado. Se están estudiando ahora los resultados para publicarse, pero todavía era simplemente un estudio para que ahora
estos pacientes bien estudiados que se sabe cuánto de rápido evoluciona su enfermedad, se les pueda poner una terapia génica. Y si yo ya sé que normalmente un paciente dejado sin tratamiento pierde campo, imagínate, 10 grados por año, y de repente le pongo un tratamiento y en lugar de perder 10 grados, pierde 5, diré, está funcionando. Para eso valen los estudios previos de la historia natural de la enfermedad. Igualmente, este estudio que hicimos en el Stargardt, que también tenía varias dosis, eso es interesante porque también está por publicar, pero parece que las dosis intermedias son las que sí que disminuyen un poco el avance con esta medicación, ¿vale? Y bueno, ya centrándome en el RPGR, que sepáis que esta proteína es una proteína que se encarga de mantener, o sea, de la regularización de los cilios que tienen, son unas estructuras ciliares que tienen los fotorreceptores. Y el responsable, que es en el exón ORF15, se expresa predominantemente en esos fotorreceptores y la mayoría de las mutaciones están justamente ahí y dan lugar a una proteína corta y que no funciona. Entonces, el ensayo en sí es un ensayo en el que es en fase 3, es decir, que ya va a haber la eficacia, se utiliza un adenovirus modificado y tiene que estar comprobada la mutación y se mete debajo de la retina. Este adenovirus modificado está producido por Meira, los laboratorios Meira GT en Londres. Y vamos a ver, y no empieza directamente, sino que hay un estudio previo, que también lo podéis leer, en el que ya se hizo este tratamiento a 13 pacientes con distintas dosis y se vio que estaba bien tolerada en una inyección que se hacía solamente en un ojo y que mejoraba la visión para dosis intermedias y bajas. Eso fue como el previo. Bueno, pues ahora este ensayo tiene como tres numeritos, ¿no? O sea, lo que es el 0,23 fue el reclutamiento, es solamente coger pacientes que tuvieran comprobada la mutación en RPGR. Para eso sale María tomando la muestra de saliva en la boca. Y luego ya tenemos el brazo 0,21 y el 0,22. La diferencia entre el 0,21 es que los pacientes se pinchan en el momento y los otros se van a pinchar al año. Esto es a suerte, esto es randomizado, o sea que un paciente entra en el ensayo y le puede tocar pincharse este año y los que se pinchan al año que viene son los que hacen de control. Al final participan 95 pacientes, por eso veis que son números muy bajitos. La medida de la función visual se va a medir por muchas cosas, pero entre ellas una microperimetría estática, ¿vale? Que no es muy frecuente esa prueba en oftalmología. Aquí vemos los países en los que participan y en España en este caso es la Fundación y hay países de Europa y de Estados Unidos. A nivel mundial, como os decía, son 95 pacientes y nosotros hicimos el screening de 16, pero como decía María, es una pena porque nos echaron para atrás muchos de estos pacientes porque al hacer el laberinto en Gante, a pesar de que habían cumplido todos los requisitos, el laberinto lo hacían mal y fuera. Y también otros, aunque nosotros como oftalmólogos vemos, por ejemplo, una fotografía del fondo de ojo o una OCT y creemos que cumple los criterios que nos han puesto en la lista, mandamos eso al centro de lectura, que por eso es la rigurosidad de los ensayos clínicos. No es lo que yo vea. Mis imágenes, con la misma intensidad y con todo lo que me piden que está protocolizado, y además no puedo hacerla yo una OCT, la tiene que hacer mi compañera que ya está certificada. Yo no puedo tomar la visión, tiene que ser mi compañera que está certificada. Entonces, en los centros de lectura, aunque tú creas que tu paciente puede ser incluido, resulta que no. Y es un mal rato
el llamar al paciente y decir, mira, lo siento, David, que no has podido entrar, ¿vale? Pero eso no significa que no se vaya a beneficiar de este tratamiento una vez que se comercialice en caso de que el resultado sea positivo. Entonces, vale, pues los criterios de inclusión de este estudio eran hombres y mujeres y diréis, bueno, pero si es una enfermedad ligada al sexo, es que están realmente son los varones los afectos. La peculiaridad de la mutación en RPGR es que no es como en otras, que las portadoras son, hombre, que tienen un poquito afectado. No, 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 no. La mutación en RPGR hay portadoras que son exactamente igual que un afecto. Tienen un campo visual reducido a 10 grados, no ven nada por la noche y tienen una visión bajísima. Entonces, en este ensayo clínico también participan las mujeres, solo que el cupo de mujeres es menor y estaba ya completado con los pacientes de Estados Unidos, lo mismo que los niños. Y bueno, pues tienen que tener una visión, una función retiniana preservada, ya sea en agudeza visual, no tanto, pero sobre todo tienen que tener que cumplir el que en la OCT, que es como si yo parto un sándwich para ver si tiene jamón York o tiene queso, pues ver si tiene capas de la retina que todavía sean medibles, porque si no hay medible no puedo valorar si está mejorando o no. Y además tiene que tener problemas de movilidad en la poca iluminación. Esas sean las condiciones. Lo demás es que sean sanos, que pueden tomar corticoides, etcétera, etcétera. Y también los criterios de exclusión son la mayoría como los de otros ensayos, que no esté operado en los 3 meses antes, que no tenga degeneración miópica, pero por ejemplo que no tenga edema. El edema macular quístico es muy frecuente en retinosis pigmentaria. Si tiene edema, ya no, ¿vale? Entonces, esto lo que quiero decir es que todo es súper riguroso. En un ensayo clínico hay muchos actores, está el promotor, está el que luego tiene el contacto con los centros de investigación, los grupos de estudio y otros centros de lectura donde enviar todas las pruebas. Y bueno, pues aquí veis que toda la gente que está implicada en este ensayo en concreto en la fundación, todas las pruebas que hay que hacer, que muchas de ellas son especiales, como para tomar la visión se tarda 2 horas, porque hay que hacerla en diferente iluminación, o sea que se tarda 2 horas en tomar la visión. El campo no es un campo habitual de los Humphrey que hacéis, sino es un aparato especial, un octopus especial. Y esto que os decía del laberinto, tiene que viajar el paciente hasta Gante, a Bélgica, para poderlo hacer. Aparte de todos los cuestionarios y todas las pruebas sistémicas para poderle dar corticoides. Y luego ya llega el día precioso de la cirugía, que bueno, pues el primer día que le hicimos, la verdad es que a mí se me saltaron las lágrimas, o sea, no puedo decir más porque fue una emoción. Vino este cirujano también de Estados Unidos para acompañar a las cirujanas de vitrorretina, la doctora Muñoz y la doctora Castro. Y quería poneros un vídeo de ese momento, a ver si corre. Hola, pasa. Lo que oís es el sonido del vitreotomo. Primero hay que llegar al fondo de ojo, a la retina, con una vitrectomía y ahora veis esa micropunción, cómo está metiendo y está levantándose la retina, como si dijéramos un desprendimiento de retina. Estamos produciendo ahí un acúmulo de la medicación. La parte oscura que veis es la mácula, entonces esto se hace un poquito fuera de la mácula, donde están las arcadas vasculares, pero luego eso va a difundir. O sea, se trata de que esa medicación, que es el adenovirus modificado, pues que llegue hasta la mácula y empiece a hacer su trabajo, ¿vale? Bueno, pues nada, solamente deciros que me estuve viendo precisamente en la página de Clinical Trials lo que se estaba haciendo en España, pero vosotros lo podéis ver. Así es como viene toda la información de un poquito, ¿veis? Pues en Barcelona, en el Instituto de la Mácula, se está haciendo un estudio también con células retinianas progenitoras, también subretinianas. Este otro que también se está haciendo aquí en Murcia, que es también una inyección
intravítrea, en este caso no subretiniana, sino intravítrea de células madre de médula ósea. Este otro, pues es un implante de una especie de chip que se llama el Iris V2, que bueno, pues está no solamente en retinosis, sino en coroideremia y en distrofías de conos bastones. Este otro que se ha terminado, pues es de la Universidad de Granada, que tiene que ver con el estrés psicológico de las personas con retinosis pigmentaria. O en en Barcelona, en la Fundación Mácula también, que están simplemente caracterizando las enfermedades raras oculares. O en este otro, que en pacientes pediátricos, bueno, que este es para el Bardet-Bill. Y bueno, pues aquí podéis ver también, en cada uno os viene toda la información. Este es el de el Usher, de los países donde se está haciendo, con su mapa y todo. Y este otro, bueno, no, este es el del Bardet-Bill, el otro era diferente. En conclusión, el deseado futuro se acerca paso a paso, impregnado de esperanza, rigurosidad y esfuerzo. Eso es lo que os quería transmitir. O sea, esto lo hacemos entre todos, con toda la paciencia, pero muy riguroso, porque más vale avanzar poco, pero con seguridad y no con falsas ilusiones, para que no creemos expectativas que luego nos llevan a desilusiones importantes, sino con esperanza y con rigurosidad. Muchas gracias. Pues, David, ¿decías? Sí, vamos a ello. Blanca, siéntate con nosotros, por favor, que llega... Sí, el doctor Carlos Mendoza nos ha mandado un vídeo que es muy interesante, una entrevista con la doctora bióloga en Argentina, Marcela Ciccioli, pero es tan interesante y tan extenso que no nos da tiempo a introducirlo, entonces la organización me acaba de decir que será visionado mañana por la mañana. Y abrimos el turno de preguntas con David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que no puedo aguantarme. Lo que no he entendido bien es, al final, ¿cuántos pacientes se han intervenido en el ensayo en la Fundación Jiménez Díaz? ¿Han sido 6? Exactamente. O sea, son 6 pacientes, que son 12 ojos, y hay uno que se va a intervenir porque le ha tocado al año que viene. Y aún así, o sea, solamente esos 7 pacientes somos, ahí lo ponía, el primer país de Europa, de todos los europeos en número, o sea, nos han felicitado con tan poca cosa. O sea, el primero fue el 23 de mayo y de ahí para acá 5 Eso más. es. Hemos terminado en agosto, el último. Oh, no sabíamos, que yo por lo menos no sabía que ya hubieran sido 6, pero bueno, me alegro. Quería saber, la vitrectomía, o sea, ¿toman corticoides pre y post cirugía los intervenidos? Y luego también, ¿la anestesia que se practica en la cirugía es local o es general? No, la retina es tan fina, no podría moverse ni 1 milímetro porque se podría desprender. Estamos pinchando, o sea, no podremos. El paciente tiene que estar bajo anestesia general. General. Es anestesia general y efectivamente los corticoides, por eso se hacen pruebas de tuberculosis y el paciente tiene que estar en buen estado general porque hay que poner corticoides. Vale. O sea, y luego hay administración de corticoides que va bajando después de la cirugía, ¿no? Justo, David. Primero orales y, por supuesto, también locales. ¿Y datos? ¿Y? Datos, respecto, cuando estuvo el americano ayudándonos para la primera cirugía, puesto que ellos ya llevaban en Estados Unidos, llevaban varias, claro, yo lógicamente le pregunté, pero ¿cómo vais? ¿Cómo se ve? Entonces me dijo que a diferencia del Luxturna, que los resultados son bastante inmediatos, es decir, yo cuando he hablado con personas que están incluso en Nápoles, que están ya con bastante experiencia en Luxturna, o sea, de verdad que me decían, es que tengo llamadas de madres que me dicen mi hijo no jugaba al fútbol y muy poco tiempo después de la inyección es que sale y que me ha dicho que ve las estrellas, está jugando al fútbol en la calle, ¿no? Eso es impresionante y al parecer el tiempo de Luxturna es más corto
y según me decía este americano, los efectos ya habría que verlos a partir del tercer, cuarto mes, de manera que estaríamos como en ese momento. Lo que sí que, no, claro, ahora mismo no tenemos ningún resultado, no hay nada publicado y si hubiera alguna impresión, no podríamos decirla bajo ningún concepto en términos de científicos, pero los pacientes están contentos. Solo puedo decir eso. Bien, bien. Gracias. Yo sí tengo una de Enrique. No, la ha hecho David. Él lo pregunta todo por todos. Por mí, por mi compañero. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Para Isabel? ¿No? Pues, por mi parte... ¿Sí? Vale, gracias Carmen, siempre atenta. Por mi parte, y antes de cerrar la mesa, gracias Blanca por la exposición, por la pasión que has puesto en tu trabajo y aquí en la exposición, por audiodescribirnos el vídeo de la inyección, que me ha parecido fantástico, esa capacidad de aproximarte y de empatizar con las personas con baja visión o con ceguera. Y quien quiera saber más de Enrique, puede escuchar su música. Es la persona que le puso voz y banda sonora al libro Emociones a la Vista, también de la mano de Retina Murcia. Gracias por tu testimonio. Gracias también, Blanca, por dejarnos conocer más de la parte interna de Enrique y del RPGR. Os dejo a continuación con el doctor Millán. Le tengo un gran aprecio y no quiero que empiece con retraso, así que continuamos en el Congreso y seguimos disfrutando de todas estas experiencias. Gracias. Buenas tardes.